Estamos con el médico veterinario Marcelo Poli, coordinador de el área técnica de cerdos de Bioter, del equipo técnico de Bioter. Marcelo, contanos, hacemos un raconto, ¿te parece? De cuáles son las micotoxinas más comunes, las más importantes, y qué impacto tiene la presencia, o cuáles son los límites de tolerancia para las distintas categorías de cada una de estas micotoxinas. Sí, perfecto. Empecemos definiendo lo que es la micotoxina, que es un metabolito secundario generado por el hongo, ¿no? Que a veces hay una confusión, que si es el hongo, bueno, es un metabolito secundario generado por el hongo cuando el hongo tiene cierta condición de estrés, que está dada ese estrés por lo que es temperatura y humedad, ¿no? Entonces, ese hongo genera sustancias tóxicas que son tóxicas el, tanto para el cerdo, para los animales, como para el ser humano. Entonces pasan a ser sustancias indeseables que queremos que no estén dentro de las materias primas. Y esas sustancias, estas micotoxinas, se van a generar. Tenemos pre-cosecha, podemos tener micotoxinas que se generen pre-cosecha, que ya se empiecen a generar en el campo, y tenemos micotoxinas post-cosecha, ¿no? Esas micotoxinas o esos hongos pre-cosecha son habitantes normales de la fauna del campo, ¿no? Hay hongos permanentemente y ese hongo se va a desarrollar de acuerdo a la humedad del maíz y a las condiciones ambientales. Cuando la actividad de agua del grano de maíz aumenta y las temperaturas también ambientales, hacen que se empiecen a generar micotoxinas de esos hongos. Entonces podemos ya traer del campo un maíz recién cosechado que ya tenga micotoxinas. ¿Sí? Puede ocurrir eso. Y después tenemos las micotoxinas que se generan post cosecha, ¿no? Que son las que son a causa de los transportes o almacenamiento, ¿no? Esas micotoxinas, por condiciones de temperatura, de almacenamiento, de humedad, de que haya presencia de insectos o de granos partidos, van a hacer que, eh, por ejemplo, proliferen más hongos y esos hongos pueden producir micotoxina. O cuando no tenemos una buena limpieza de toda la planta o de los hilos que lo alojan, ¿no? Eh, digamos, entonces, esas son las dos lugares donde empezamos a encontrar las micotoxinas. Después, con tu pregunta, cuáles eran las más importantes o las más comunes que nosotros determinamos en granja de cerdos, tenemos lo que son aflatoxinas, tenemos, por ejemplo, fumamicinas, tenemos seralirona, DON, T2, oclatoxina. Hay una serie, digamos, micotoxinas o estos metabolitos, hay muchísimos, deben haber más de 300, ¿no? No todos los determinamos, no todos por ahí los conocemos en profundidad. Estos principales son los que van a causar alteraciones, como decía vos, de acuerdo a las distintas, en realidad van a causar alteraciones en cualquiera de las categorías dentro de la granja, pero bueno, en alguna va a adquirir más importancia que en otra. Entonces, eh, dentro de estas, como por ejemplo, por nombrar las aflatoxinas, que generalmente va a haber disminuciones en el consumo de alimentos, vas a ver disminuciones en el crecimiento, una alta conversión alimenticia, digamos, es una micotoxina que va a producir un daño hepático y trabajar mucho sobre el aparato digestivo. Después tenemos ejemplos como las fumomicinas, que también van a producir también algo de daño hepático, pero se van a centralizar principalmente a nivel pulmón, en edemas pulmonares. La seralenona, que va a actuar en general sobre la parte reproductiva, ¿no? Con infertilidad, con abortos, dentro de muchas otras, digamos, efectos que tiene, ¿no? Y después lo que es, por ejemplo, DON, T2, que ya son tricotecenos, que ellos van a estar actuando con vómitos, con rechazo del alimento, digamos, con ciertas consecuencias sobre el animal que son notorias. Ahora, eh, si pensamos en estos efectos, pensemos en lo siguiente, digamos, todo va a depender de la cantidad de micotoxinas que haya y del tiempo que esté expuesto el animal a ese alimento con micotoxina. Entonces, un cuadro de agudo, como puede ser esto que hablamos de vómitos o de edemas pulmonares por una
monicina, son niveles altos de micotoxinas que van a estar actuando de forma aguda. Ahora, algo que a veces no vemos y que es muy preocupante es cuando son bajas cantidades de varias micotoxinas durante un periodo largo. Entonces ahí sí vamos a tener alteraciones metabólicas, fisiológicas y inmunológicas. Pensemos que son toxinas que actúan a nivel digestivo y que en el cerdo, o sea, está íntimamente ligado el aparato digestivo con el inmunológico, y estas alteraciones van a hacer que sean, digamos, esa alteración inmunológica que sea puerta de entrada a otras enfermedades, ¿no es cierto? Entonces adquieren una importancia muy, muy grande, ¿no? Te repito, en general vamos a ver afecciones en distintos órganos, pero esas afecciones subclínicas que van a estar deteriorando, digamos, distintos aspectos del animal, como la conversión, como el crecimiento, como, no sé, la inmunidad, obviamente tienen un impacto importante, ¿no? Después los niveles de tolerancia, creo que me habías preguntado, eso depende de cada técnico, pone su nivel, digamos, para trabajar con más o con menos seguridad, ¿no? Pero varía obviamente de acuerdo a cada micotoxina, ¿no? Bien, Eh, pero además hay un abanico, o sea, estás mencionando un abanico de micotoxinas diferentes que provocan un abanico de complicaciones a nivel sanitario en el animal y que además con un efecto dominó, con una sinergia entre ellas, que si tenés presencia de una y otra, por ahí genera algo más, digamos, controlarlas se vuelve fundamental. Para controlarlas primero debemos detectarlas. ¿Cómo se detecta la micotoxina en el alimento? sí, correcto. Es fundamental lo que decís. Primero la detección y saber, bueno, tratar de ver qué tenemos, qué nivel tenemos y también tener en cuenta cómo vamos a hacer el muestreo para la detección. Digamos, en un lote de micotoxina, pensemos en un camión o en un silo, tomamos muestra de 10 lugares distintos y vamos a tener 10 determinaciones distintas. Y algunas pueden ser cero y otras pueden ser elevadísimas, de acuerdo a cómo está ubicado el hongo, cómo está dentro de ese lote de cereal. Entonces, primer punto es hacer un buen muestreo, ¿no? Hay técnicas de muestreo y técnicas de unificar esas muestras que se toman para tener algo representativo. Una vez que tenemos un buen muestreo, ahí hay distintas opciones, tenemos determinaciones de laboratorio y determinaciones que podemos hacer a campo. En las determinaciones de laboratorio, lo más común es que se utilice un método de ELISA, ¿cierto? Con kit para distintas micotoxinas y pedimos determinación de la micotoxina que querramos ver. También puede ser por otro método que es por cromatografía, pero ya son aparatos mucho más costosos que no todos los laboratorios lo tienen. Y después lo que te decía a campo es por un sistema de flujo lateral, son tiras reactivas, donde hay algunos sistemas que vienen con un detector, digamos, pones la cinta en un lector y te dice, bueno, te tira un parámetro de la micotoxina, y hay otros que ya vienen con una aplicación telefónica, donde, bueno, haces la lectura de la tira y te va dando también un valor de micotoxina. En este caso, creo que hago la salvedad, como decía, de que tenemos que estar muy bien capacitados para la toma de muestra, para que sea representativo. Y si la vamos a hacer en el campo, que agrego esto, si vamos a determinar micotoxina en el campo, tenemos que tener una rotación elevada de cereales, ¿cierto? Un volumen importante a veces para justificarlo. Pero si lo vamos a hacer en el campo, también tenemos que aplicar muy bien esta técnica. Eh, si bien es una técnica sencilla, una tira reactiva, si no aplicamos bien la técnica, podemos tener desvíos, y si no tenemos buen, un buen un análisis confiable, seguramente las acciones que tenemos van a ser erróneas. Entonces, para poder hacer estas determinaciones, no es imposible, al contrario, se están haciendo muchas granjas, pero necesitamos una buena capacitación del personal que lo haga, tanto en la toma de muestra como en la lectura después de los análisis. Bien. Bueno, y ahora el control, Marcelo, ¿cómo se controlan las micotoxinas? Bueno, el tema del control, primero tengamos en cuenta que no las vamos a eliminar,
micotoxina, ¿no? Lo que podemos hacer es trabajar en una prevención. Entonces, eh, como te decía al principio, tenemos eh, micotoxinas que se generan en la precosecha. ¿Qué podemos hacer para evitar micotoxinas en el momento que tenemos los cultivos en el campo? Ahí entrarían las sugerencias de obviamente los ingenieros agrónomos, ¿no? Que es seguramente buenas prácticas de agricultura, la rotación de cultivos, el laboreo del suelo. Bueno, todo eso obviamente lo va a poder explicar bien un ingeniero agrónomo, pero hay posibilidades de trabajar como para evitar el tema de hongos. Después tenemos obviamente años y años y años de alta humedad, que hay mayor cantidad y hay menor cantidad, ¿no? Pero bueno, algo se puede hacer pre-cosecha. Post cosecha, que es a veces donde más podemos, donde más actuamos, primero, como te decía en un momento, es tener buenas condiciones del silo, ¿no? Una buena condición de almacenamiento. Tener, digamos, baja humedad, baja temperatura, que esto significa tener aireado el cereal, el maíz, tenerlo, si tenemos secador, secarlo, tenerlo a la menor humedad posible. Eso es una de las cosas que podemos hacer para minimizar o evitar que proliferen más hongos y que tengamos mayor posibilidad de micotoxina. Otra es la limpieza del cereal. No todas las granjas lo hacen, pero cuando se utiliza un zarandeo del cereal, donde sacas el grano partido, que hablábamos que tenemos más cantidad de hongos en los granos partidos, el grano dañado, de donde sacamos todas las impurezas que pueden venir dentro de un maíz, como palitos y demás, todo eso va a hacer que disminuya, obviamente, la cantidad de hongos y va a disminuir eh, la cantidad de micotoxina o probabilidad que se generen micotoxinas posteriores. Después también, cuando alojamos el maíz en silo bolsa, lo almacenamos en silo bolsa, ahí también juega un papel importante la humedad del maíz. A veces, por cuestiones de zonas, hay que embolsar el maíz si tiene algo de humedad superior, por ejemplo, al 14,5%. Eso es muy propicio que se sigan generando hongos y que empiece a haber micotoxinas dentro del silo. Entonces, aplicar ácidos orgánicos, como puede ser el ácido propiónico, es una buena medida como para evitar, primero tenés una buena digamos, conservación del maíz dentro del silo bolsa. Y después evita que proliferen hongos o que esos hongos empiecen a producir micotoxinas. O sea que es una medida también importante para aplicar. Después, bueno, también cuando hablamos ya de la planta de alimentos, disminuir la cantidad de insectos, como te decía hoy en un momento, controlando los insectos, controlando roedores, ¿no? Limpieza de la planta, si por ahí estamos con estos problemas, hacer circular maíz grano entero con un antifúngico por las líneas de producción ayudan a poder disminuir la cantidad de hongos. Eh, eso es como todo lo que podemos hacer como para evitar, como te decía, una medida preventiva. Y después, bueno, ya entramos dentro del alimento, que es la utilización de secuestrantes, micotoxinas. Y ahí, bueno, también hay muchos tipos de secuestrantes con distintas acciones. Por nombrarte algunos, por ejemplo, tenemos los que son eh, absorbentes minerales, como es el caso del aluminosilicato, por ejemplo, las arcillas. Eso lo que hace Adsorbentes, es perdón, una con D, ad- adsorbentes. con D, adsorbente, Bien. exactamente. Lo que hace es una interacción iónica, ¿no? Toma las micotoxinas con cierta carga, de carga positiva, se unen a estos minerales y evita que se, que se unan, que pasen al torrente sanguíneo, se eliminan Digamos, por materia fecal. se le pegan y lo llevan, para decirlo en criollo. Exactamente, eso, Bien. exactamente, para que se entienda bien. Algo similar pasa con los adsorbentes orgánicos, que por ahí seguramente los sentiste nombrar, que son paredes de levaduras, eh, los, los mananos, los glucomananos y demás. Esa interacción que hace también tiene una interacción iónica similar a los minerales y a su vez tienen puentes de hidrógeno que se unen, es otra forma de unirse a las micotoxinas y que se eliminen por materia fecal. Eso es otro de los tipos de secuestrantes. Y también la última generación son los
biotransformadores, que ahí ya son hongos o bacterias o enzimas de estas bacterias, por ahí lo van a haber escuchado como secuestrantes enzimáticos, que lo que hacen es transformar la micotoxina en un metabolito no tóxico y que, bueno, obviamente se elimine, pero como metabolito no tóxico. Entonces, eh, es una acción diferente y muy buena sobre las micotoxinas, porque cada uno de estos va a tener un nivel de acción digamos, distinto. Por decir, un aluminosilicato va a tener una mejor acción sobre una aflatoxina, ¿no? Y va a tener muy baja el nivel de acción sobre una cerelenol. En un enzimático va a tener una mejor acción sobre el cerelenol, o una pared de lavadura obviamente va a tener también una buena acción sobre el cerelenol. Lo pongo así como ejemplo grosero, pero bueno, que se entienda que cada secuestrante tenemos que ver qué micotoxina tenemos, qué nivel y cuál es mejor y para qué categoría dentro de la granja. Ahora, tengamos en cuenta esto. Creo que o sea, es imposible o no hay cereales sin micotoxina. Puede tener algún nivel, otro, o algunas que que no las determinamos, pero hay siempre micotoxina dando vuelta. Entonces, trabajar con secuestrantes, que son medidas de seguridad, ¿no? Es importante porque ya vimos los impactos que tiene todo esto sobre la granja. Bien, Marcelo Poli, completísimo y súper claro. Muchísimas gracias. Gracias, Juan.